Hola jóvenes, bienvenidos, buenas tardes, son las 6:30, hoy es el día 14 de mayo del 2024 y estamos aquí como todos los días y estamos felices de tenerlos aquí con nosotros en su canal donde somos la 4T, Noticias y estamos aquí esperándolos que se unan. Y vamos a decirles más o menos de qué se van a tratar los temas que vamos a estar tocando. Los temas principales van a ser el ataque al Palacio Nacional. Sí, aunque ustedes no lo crean, vamos a hablar de eso. Hubo un ataque con petardos, con bombas a Palacio Nacional, a las puertas de Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ocurrió esto? Aquí van a tener la información relacionada con este evento que ocurrió el día de ayer. Ya no lo pude tocar por los pendientes que tenía yo, ya no lo pude tocar en el en vivo anoche, pero ocurrió durante el día de ayer en la mañana. ¿Por qué ocurrió esto? Vamos a hablar de este tema de los petardos sobre Palacio Nacional. Otro tema que vamos a tocar es sobre la anulación de la elección. ¿Es posible realmente que se anule la elección presidencial, las elecciones en general? ¿Hay algún riesgo de que esto ocurra? Vamos a hablar del tema. Vamos a hablar un poco de ese tema, a ver si hay posibilidades. Les voy a dar datos interesantes, importantes sobre el tema. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando el día de ayer sobre los debates de algunos estados. Ayer vimos el debate chilango, pero pues nos faltó el tiempo para poder hablar de los debates que se realizaron en Guanajuato, en Veracruz y en Puebla, que son algunos de los más importantes. Hubo otros, pero pues tenemos datos de esos tres. Saludos, viejón, dice desde La Ramos, no sé de dónde sea La Ramos, me está mandando saludos de La Ramos Arizpe o de La Ramos, no sé, saludos de todas formas a donde sea, mucho gusto de tenerlos ustedes aquí. Y bueno, vamos a tocar una serie de temas, aparte de los resultados de estos debates que hubo en estos estados, y de estos dos temas que les acabo de mencionar. Vamos a hablar sobre está vinculado también con el problema de los petardos, la libertad a los militares relacionados con el caso Ayotzinapa. También vamos a hablar de ese tema. Y un poquito del atentado supuesto, del atentado contra Alessandra del Rosal, del Moral, creo, ¿no? Sí, del Moral, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, que pues supuestamente su camioneta recibió balazos, como ustedes saben. ¿Qué hay acerca de eso? ¿Qué es lo que se espera de ese tema? Si nos da tiempo vamos a hablar también de un tema interesante que es sobre el artículo 130. Es interesante hablar de este tema porque la Iglesia Católica, como quizás en muchísimos años, no se había manifestado tan abiertamente a favor de un partido o en contra de otro partido como lo está haciendo en estas elecciones. Y vamos a hablar del artículo 130 porque esto es ilegal. Entonces es interesante analizar este tema. Vamos a tocar ese punto para explicarles por qué es ilegal y qué es lo que está sucediendo con la iglesia, que se está involucrando de manera directa cuando no tiene permiso para hacerlo. Algunos nuevos ridículos de Xóchitl, por supuesto, como siempre. Algunos datos sobre el caso de María Amparo Casar que no los habíamos dado a conocer. Por supuesto, Soledad Durán, que no debe meterse, pero lo está haciendo. Desafortunadamente lo está haciendo de manera flagrante, de manera exagerada, y pues alguien les tiene que poner un alto y parece que no se les está poniendo un alto. Entonces estos son los temas del día de hoy. Vamos a tener una diversidad de temas relacionados con lo que está ocurriendo aquí en México. Antes de todos estos temas, quiero decirles, mientras empezamos, que otro tema que se me pasó aquí en el tintero, pero que también ocurrió, fue que Alito Moreno ofreció que si, creo que lo mencioné un poco ayer, a Álvarez Maínez, que si él declinaba por Xóchitl Gálvez, pues Alito renunciaba
al Senado y renunciaba también a la presidencia del PRI. Y este es un gran montaje completamente mentiroso de Alito Moreno, porque ya se descubrió que ya pasó la fecha para poder darse de baja, para poder renunciar como candidato al Senado. Entonces, aunque él ofrezca eso, en realidad no lo puede cumplir. No podría cumplir su renuncia al Senado porque ya tiene un puesto en el Senado como plurinominal y ya venció el tiempo para poder renunciar a esa candidatura. Así que eso es una falsedad. Está ofreciendo algo que no puede cumplir. Y en cuanto a la presidencia de su partido, pues es una pantomima también, es una ridiculez, porque él de todas maneras va a salir este año en septiembre. Tiene que entregar el cargo, tiene que salir de la presidencia del PRI, se le vence su plazo. Entonces, pues ya ofrecer eso es bastante ridículo. No sé, Soledad, cuál es la fecha para que decline un candidato en favor de otro. La verdad no sé. Pero bueno, ahí están entre dimes y diretes, entre que si renuncia, declina o no declina. Yo veo muy difícil yo veo imposible que Álvarez Maínez decline. Está ganando puntos, está quitándole a Xóchitl Gálvez. Está, más que nada, no va a competir, obviamente, para la presidencia ahorita, pero realmente está luchando por tener una posición más importante de su partido, ser un fiel de la balanza para las próximas elecciones en 2027 y sobre todo en 2030, para que el partido Movimiento Ciudadano se convierta en una fuerza importante, no ahorita, sino de cara a las elecciones de 2030. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero definitivamente Maínez no va a renunciar por más desesperados que estén los del PRI. En fin. Y estas llamadas de petate, estas llamadas ridículas de Alito, pues no vienen al caso. Sí, exacto, tienes razón, Soledad. La idea de que sea muy claro es precisamente la idea de que hagamos el plan C, de que salgamos de manera masiva a votar. Igual que pasó en el 2018, no pudieron hacer fraude porque salimos de manera masiva a votar por el presidente Andrés Manuel. Ahora pues debe ser igual o hasta más, esperamos tener hasta más votos de los que tuvo el presidente Andrés Manuel y aparte lograr el plan C. Bueno, ya se me está pasando el tiempo, vamos a empezar con los temas del día. Resulta que los debates, hablamos del debate chilango, dimos algunos datos sobre el debate chilango, pero me faltó decir algo muy importante que fue al final, y es algo que no mencioné ayer. Resulta que con el debate chilango, cuando terminó, en la parte exterior fue toda una celebración tremenda de los simpatizantes de Clara Brugada, que había porras, había mucha festividad, había muchísima gente festejando afuera, discurso y todo. En el caso de Santiago Taboada estaba vacío. Sí, aunque ustedes no lo crean, estaba completamente vacío. Ya no había nadie en la parte de afuera. Estaban solo los letreros, las pancartas, lo que sea, vacías. No había gente apoyando afuera. Digo, nada más para que nos demos cuenta de cómo le fue a Taboada. Y ya lo habíamos mencionado ayer. En Guanajuato, ¿qué fue lo que sucedió en Guanajuato? Bueno, en principio la trampa del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, descarada, completamente descarada, al sacar la bolita, las muchachas que estaban ahí encargadas del sorteo para el orden de los candidatos o las candidatas al gobierno de Guanajuato, resulta que al sacar la bolita del orden de las intervenciones, a la encargada del Instituto Electoral, pues no le gustó la bolita que sacó y sacó otra, así delante de todo mundo, en las cámaras y todo. Fue tan obvio y fue tan evidente y tan descarado y ridículo que las otras dos muchachas que estaban ahí acompañantes, de plano se rieron, soltaron la risa ante pues una trampa evidente, descarada completamente, en donde querían que la candidata de Morena empezara para que siempre tuviera la oportunidad de concluir la candidata del PRIAN.
y no fuera al revés. Por eso es que no le gustó la bolita. Y por eso es que volvió a meter la mano en el lugar donde están las bolitas para poder sacar otra. En fin, pues en Guanajuato la entrega de tarjetas rosas está al tope, al máximo, de una manera completamente descarada, un delito electoral en toda su expresión, con funcionarios, equipo, vehículos, gente con los vestuarios del gobierno estatal, todo lo que tiene que ver con el gobierno estatal, repartiendo estas tarjetas rosas. Y la pregunta, ¿y el INE? Hay denuncias, hay gente que hasta la han golpeado por estar tratando de hacer evidencia de video. ¿Y dónde está el INE? Es increíble, esa es una cosa verdaderamente aberrante, es una falta a la ley, es un delito electoral y es grave. Y la Fiscalía también especializada en delitos electorales, que hay que recordar que ahí en esa Fiscalía ha brillado por su ausencia y es triste. El encargado es Agustín Ortiz Pinchetti. Agustín Ortiz Pinchetti estuvo en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, es cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue parte del gobierno de la Ciudad de México con él. ¿Qué pasa con Ortiz Pinchetti, que está en ese puesto? No ejerce nada absolutamente. En fin. Bueno, la candidata Alma Arcaraz, que es la candidata de Morena, le sacó a la candidata del PAN que ella hizo el dictamen. Ella fue la que hizo el dictamen que permitió aprobar que el fiscal carnal de Diego Sinoé continuara en el cargo. Ella fue la que sacó esta minuta, la que la dio a conocer, la que la sacó, la que la formuló, digamos, el dictamen, y pues es culpable de esta situación de inseguridad que está teniendo Guanajuato, o es cómplice, porque volvió a poner a este tipo que lleva más de 15 años en el cargo y que no ha hecho absolutamente nada por la seguridad en Guanajuato, sino todo lo contrario. Incluso la candidata de Morena le puso su apellido a Livia, se llama Livia, y le puso Livia Samarripa con el apellido de este fiscal, y todo el tiempo la estuvo llamando Livia Samarripa. Y también dijo la candidata de Morena, un dato contundente, que en el estado han aumentado los homicidios en 1000%. En 1000% han aumentado los homicidios en 33 años de gobierno panista. Digo, para comparar con el Distrito Federal, con la Ciudad de México ahora ya, los resultados de un gobierno panista en Guanajuato y un gobierno de izquierda, un gobierno de Morena en la Ciudad de México. En fin, en el caso de Veracruz, antes del debate, el candidato del PRI-PAN-RD, según lo dijo el propio candidato de Movimiento Ciudadano, fíjense, el candidato del PRI-PAN-RD, Yunes, se reunió con él, lo buscó al candidato de Champs de Movimiento Ciudadano, nada más y nada menos que para proponerle una campaña de lodo unida entre los dos contra Rocío Nale. Esto lo dijo en pleno debate el candidato de Champs de Movimiento Ciudadano, que en un afán de darle en la torre a Rocío Nale, se acercó a él, el contendiente, el contrincante de esta mafia de los Yunes, para poder lograr entre los dos atacar juntos a Rocío Nale. Bueno, eso es una parte de lo que ocurrió en el debate en Veracruz. Rocío, en una cuestión que nadie esperaba, que fue potentísima, muy fuerte, personal también hay que decirlo, pero pues ni modo, contundente, le sacó la infidelidad, le sacó que es adúltero a Yunes, en pleno debate, le sacó su adulterio, le sacó que no quiere reconocer su relación con Brenda Ibarra o con sus hijos, o a sus hijos mismos, con esta señora que es su amante, aunque esta señora sí la tiene como prestanombres. Entonces es un descarado, es un misógino, es un macho, es machista. Y entonces Rocío Nale lo usó como argumento para decir y para ejemplificar el machismo y la corrupción de la familia y del clan, porque es un clan,
el clan Yunes, que por cierto el candidato del Movimiento Ciudadano lo puso en una cartulina, el clan Yunes. Y Rocío dijo de manera contundente, y la verdad es una pregunta que hizo al aire que es muy buena la pregunta, muy digna de analizarse y de que alguien la conteste. Si eso le hace a los suyos, insistió Rocío, imagínense qué le hará a Veracruz, si eso le hace a los suyos, Yunes. En cuanto a las 38, porque Yunes sacó sus 38 acusaciones de corrupción por enriquecimiento ilícito contra Rocío Nale, pues Rocío simplemente le dijo que todas son falsas y que ella ya presentó contrademandas. Entonces ahí se van a ver las cosas. Está ella contrademandando por estos infundios, por estas calumnias, por estas acusaciones de corrupción completamente falsas. Vamos a ver qué resulta de las demandas, de las contrademandas de Rocío Nale. Pero definitivamente, al igual que en Guanajuato, podemos decir que ambas candidatas de Morena ganaron el debate, la verdad. Vamos a ver qué pasa en Guanajuato porque está más reñida la contienda, pero definitivamente les fue muy bien, tanto a la candidata Alma Alcaraz en Guanajuato como a Rocío Nale en Veracruz, que ya lleva bastante ventaja, hay que decirlo, sobre Yunes, pero que tiene todo el aparato de esta familia, de este clan horrible, prianista, en su contra. Bueno, en el caso de Puebla, la pregunta abierta es del candidato de Morena al del PRIAN, ¿cómo propone luchar contra la inseguridad si los feminicidios aumentaron 200% en la ciudad de Puebla? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque este señor que está contendiendo por el PRIAN para el gobierno de Puebla, resulta que fue alcalde, o bueno, presidente municipal de la ciudad de Puebla. Entonces, ¿cómo pretende decir voy a luchar contra la inseguridad en el estado de Puebla si han aumentado los feminicidios específicamente en la ciudad de Puebla 2 veces, en 200%? También lo acusó de que desvió la mitad del presupuesto del municipio, que no se sabe dónde quedó, 7,000 millones de pesos, los desvió, simplemente los desvió de ese presupuesto de la presidencia municipal de Puebla. Como resultado de este debate en Puebla, sin ir más a detalle, porque le fue bien al candidato en Puebla, el 55%, de acuerdo a los sondeos después del debate, lo ganó el candidato Armenta de Morena, el 55% ganó el debate Armenta, el 40% Eduardo Rivera y solo el 5% Fernando Morales de Movimiento Ciudadano. Ese es el resultado aparentemente de estas encuestas. Bueno, continuando con Alessandra del Moral, la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿se acuerdan del atentado que supuestamente tuvo en su contra, que su camioneta recibió balazos, etcétera? Bueno, todo parece indicar, al menos el jefe de gobierno de la Ciudad de México lanzó la sospecha de que se trate de un ataque, de un autoatentado, y pidió investigar a policías del Estado de México, porque ya están investigando y hay un vínculo ahí con policías aparentemente del Estado de México, según lo que Martí Batres está investigando. Entonces, la verdad es que es urgente que la Fiscalía de la Ciudad de México se ponga las pilas y haga una investigación muy rápida. Ojalá y la investigación sea tan rápida que averigüe lo que ocurrió en menos de lo que llega la elección. O sea, en lo que resta de este mes, antes del día 2 de junio. Sería muy bueno, sería deseable para poder realmente aclarar qué fue lo que ocurrió y si en dado caso resulta, como parece indicar,
porque es muy típico de la derecha. Ya ven lo que pasó con Ciro Gómez Leiva, no hablemos de Loret de Mola, estos autoatentados. Y bueno, claro, ¿cómo se llama? Lili Telles, hace muchos años ya, pero sí, también. En Morena de la Ciudad de México apuntan ya, por esta razón, sobre los presuntos montajes que hay relacionados con la seguridad, con cuestiones de seguridad en la Ciudad de México. Y ahorita voy a hablar más a detalle de estos montajes, porque este es uno, el del autoatentado, aparentemente de Alessandra, es uno, pero no es el único. Todo parece indicar que poco antes de las elecciones están tratando de sembrar la sospecha o la duda sobre las cuestiones de seguridad para poder, digamos, proponer un ambiente de insatisfacción o al menos de percepción de inseguridad que no había habido, que no hay en general, pero que desean que permee para el día o para antes justo del día de la elección del 2 de junio. De eso se trata, o eso es lo que ellos pretenden. Entonces ya investigan en la Fiscalía de la Ciudad de México la pista de un policía mexiquense, que por ahí va la pista. Un policía mexiquense parece ser que está involucrado en este pseudo atentado o autoatentado, y ojalá se investigue, ojalá se llegue a la verdad para poder deslindar responsabilidades y para que si efectivamente, ojalá, se logra determinar que fue un autoatentado, pues que se ejecute la ley, que se lleve a los responsables ante la justicia, aunque sean penas que no sean corporales, pero que sean multas o que sea algún tipo de pena, porque no se puede estar jugando con este tipo de cosas. La verdad no es deseable que la gente, que los partidos, en este caso de oposición, estén jugando con la percepción de la gente, haciendo este tipo de autoatentados para sembrar la duda sobre la seguridad, para sembrar una idea falsa, completamente equivocada de lo que está ocurriendo y hacerlo de manera política, para sacar raja política en contra de Morena y del gobierno de la Ciudad de México en este caso. Bueno, continuando con este caso, porque también tiene que ver con esto, lo van a ver ahorita ustedes, por qué tiene que ver, lo digo yo. Hubo un evento detestable, un evento, una situación deplorable de los jueces, como de costumbre, como nos tienen acostumbrados. Resulta que una jueza federal concedió por segunda ocasión, la libertad condicional a 8 militares presuntamente vinculados al grupo delictivo Guerreros Unidos, además de estar involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. No sé si se acuerdan, pero yo lo mencioné en algún en vivo hace algún tiempo. Ya había habido una primera ocasión en que, a pesar de que se les había capturado, a pesar de que ya se les había fincado responsabilidad, con pruebas y todo, a estos 8 militares, tratándose de 8 militares, fíjense, por aquello que dicen que el presidente tiene nexos con el crimen organizado o que protege al ejército y que no, estos 8 militares se procedió en contra de ellos. El gobierno, a través de la fiscalía, procedió contra ellos. Se hizo todo lo necesario para proceder en contra de estos 8 militares por iniciativa del presidente, por una orden estricta de que se llegara hasta las últimas consecuencias. Y resulta que, como de costumbre, pues una juez federal les da la libertad. Les da la libertad cuando todo tiene probado de que son responsables. Fue, y digo, anótenla para que hagan presión, para que se dé a conocer, anoten su nombre, la jueza Raquel Duarte Zedillo. Y lo repito, la jueza Raquel Duarte Zedillo
Fue ella quien fijó el pago de una fianza de 100,000 pesos para cada uno de los ex integrantes de los batallones 27 y 41 de infantería en Guerrero, para enfrentar en libertad, los angelitos, para enfrentar en libertad su proceso penal por delincuencia organizada, y yo podría añadirle, aunque no lo tiene aquí, por crímenes de lesa humanidad, por asesinatos. Es increíble, pero cuando está completamente comprobada su culpabilidad, la señora los deja libre bajo fianza para que enfrenten en libertad su proceso penal. Pues se van a apelar, se van a ir. Es increíble cómo está corrompido el Poder Judicial, y por eso es importantísimo el Plan C, por eso es vital lograr el Plan C. Es importante renovar por completo el Poder Judicial. Es un poder totalmente corrupto que logra este tipo de cosas insensatas, que logra que la injusticia prevalezca, se fortalezca, se haga ley, o más bien la ley no se cumpla y los responsables pues estén en la calle en lugar de estén donde deben estar, a pesar de que se hizo todo, insisto, se hizo todo por apresarlos, se hizo todo por comprobarles la responsabilidad, a pesar de ser miembros del ejército. De todas formas se les enjuició, de todas maneras se les fincó responsabilidad, se les capturó, se les dio orden de aprehensión, se les puso en la cárcel. Y fíjense lo que pasa con esta jueza Raquel Duarte Cedillo. Increíble, ¿no? Es patético. ¿A qué nivel llegan los jueces, o las juezas en este caso? Bueno, y fíjense cómo está vinculado este caso con lo que voy a hablar a continuación. Hubo, como lo dije desde un principio en este en vivo, petardos que se lanzaron contra el Palacio Nacional. ¿Sí? Unas bombotas, ¿sí saben lo que son los petardos? Unas bombas, unas microbombas que se lanzaron contra las puertas del Palacio Nacional, y estos petardos causaron que fueran heridos 26 policías. Salieron heridos, resultaron heridos 26 policías por estos petardos que se lanzaron, supuestamente estudiantes de Ayotzinapa, supuestamente. Pero gente embosada, gente con la cara tapada, y todo indica que se trata de un ataque de la derecha en periodo electoral, precisamente para crear esta imagen que les decía yo hace un momento de inestabilidad. Es otro montaje más, otra acción más para plantear la percepción de que se encuentra todo fuera de la ley, de que hay un caos, de que hay una insatisfacción social, de que hay violencia, de que hay inseguridad, todo ese tipo de cuestiones. Es todo un plan de la derecha. Por eso es muy lamentable que se utilice esto para poder, ya que casualmente liberan a estos militares, resulta que surgen los disque estudiantes de Ayotzinapa y protestan lanzando bombas contra Palacio Nacional. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué no se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en el Poder Judicial? ¿Por qué no le lanzaron bombas o petardos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a donde opera o donde juzga esta juez Raquel Duarte Cedillo? Y lo vuelvo a decir, ¿por qué no le lanzaron petardos a ella? Si tantas ganas tenían de ir supuestamente en contra de quienes liberaron a estos militares. Hay que decir, y hay que decir muy claramente, quienes liberaron a estos militares culpables de los hechos de Ayotzinapa no fue el gobierno. Entonces no sé por qué tienen que ir a atacar el Palacio Nacional cuando ha hecho todos los esfuerzos por aclarar esta situación de los estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno ha hecho absolutamente todo. Quiso reunirse con los padres, y los padres
de los estudiantes de Ayotzinapa no quisieron, porque no quisieron hacerlo sin sus abogados. Y sus abogados están vinculados con la derecha, están manipulados como títeres por la derecha y les están pagando la derecha para poderlos a su vez usar como carnada, usar electoralmente a favor de la derecha. Es muy triste porque la causa de Ayotzinapa es una causa verdadera que necesita justicia, pero el gobierno está haciendo todo lo que está de su lado. El gobierno del presidente Andrés Manuel no fue el que ocasionó estos o que estuvo vinculado con estos hechos. El gobierno del presidente ha buscado la justicia y ha hecho todo lo necesario, incluso enjuiciar no solo al ex procurador general de la República que está en la cárcel, tener orden de aprehensión contra Tomás Herón, que está refugiado en Israel, y contra un montón de culpables, de los cuales 8 eran militares y estaban ya procesados. Pero esta juez o jueza ya los dejó libres. Increíble. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quién liberó a los 8 militares? Pues la Suprema Corte. Vayan contra la Suprema Corte. Porque ¿quién capturó a estos militares? ¿Quién les formó la carpeta de investigación? ¿Quién los metió en prisión? La Fiscalía General de la República, el presidente, el gobierno de México. Entonces, ¿por qué se van contra el presidente? ¿Por qué? ¿Por qué se van contra el Palacio Nacional? Son de veras detestables. ¿Por qué no van contra la Suprema Corte? Bueno, ya me dio coraje. Voy a continuar. El otro tema que yo ya había mencionado un poquito el día de ayer, pero que no había desarrollado, es anular la elección. Por ahí van y por ahí han ido los de la derecha, han estado tratando de buscar pretextos, que si el narco, que si la dictadura, que si la inequidad, que si las mañaneras del presidente. Una a una se han ido cayendo todas estas justificantes supuestas para poder tener bases para anular la elección. No existen bases para anular la elección, pero no lo digo yo. No lo digo yo nada más. ¿Saben quién los dice? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dijo? No hay condiciones para invalidar la elección presidencial. Esto lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dijo también, el tribunal está fuerte, y eso lo dijeron los magistrados de este